Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre el trauma penetrante en cuello que nos llegó a la clínica la semana pasada. Yo soy Andrés Aguirre. Yo, Daniela Botero. Yo, Juan Manuel Castro Varela. Yo, Ana María Restrepo. Y yo, María José Villegas. Para hacer un correcto diagnóstico de este caso fue muy importante ver la anatomía del cuello. En cuanto a la anatomía muscular del cuello, tenemos que este se divide en tres regiones: la región lateral del cuello, la región esternocleidomastoidea y la región anterior, que se extiende entre la línea mediana y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Esta a su vez se divide en cuatro trígonos: el submandibular, el supraoideo, el carotidio, que está limitado superiormente por el vientre posterior del digástrico, medial por el vientre superior del homoioideo y lateral por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Este contiene el paquete yugulovagocarotidio. Y por último, el trígono infraoideo, limitado superolateralmente por el vientre superior del músculo homoioideo, inferolateralmente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y medial por la línea mediana comprendida entre el hueso ioides y la escotadura yugular del manubrio esternal. Contiene el músculo esternoioideo, el músculo esternotiroideo e inferior a estos están la laringe y la tráquea. Con respecto a la irrigación y el drenaje del cuello, tenemos la arteria carótida común. La derecha se origina de la bifurcación del tronco brachiocefálico y la izquierda es rama directa del callado aórtico. Esta se bifurca en carótida externa y carótida interna en el borde superior de la lámina del cartílago tiroides a la altura de C2 a C4. La arteria carótida externa da ramas en el cuello y son las siguientes: la arteria tiroidea superior, que da la rama infraoidea, la esternocleidomastoidea, la laringe superior y la cricotiroidea. La arteria faringe ascendente da las ramas para la faringe, la arteria lingual da la rama supraoidea, la arteria facial da la arteria palatina ascendente y la rama tonsilar, la arteria occipital da la rama esternocleidomastoidea inferior y superior y la arteria auricular posterior. La arteria carótida interna no da ramas en el cuello, llega al canal carotidio y termina en la fosa media del cráneo. Y la arteria subclavia del lado derecho nace del tronco brachiocefálico y del lado izquierdo nace del arco de la aorta. Esta se divide en tres partes: la preescalénica, interescalénica y postescalénica. Las ramas de esta nacen de la parte preescalénica y son la arteria vertebral, la torácica interna, el tronco tirocervical y el tronco costocervical. Respecto al drenaje, la vena yugular interna recibe el drenaje de la cabeza y el cuello. Antes de llegar al cuello tenemos la vena retromandibular, que da una rama anterior y una posterior. La posterior drena la yugular externa y la anterior sigue descendiendo hasta el tronco común, que recibe la vena facial y la vena lingual. Una vez formado este tronco en el cuello, va a drenar a la vena yugular interna, que seguirá descendiendo y recibirá la vena tiroidea superior, la vena laringea superior y la vena tiroidea media para terminar drenando en la vena brachiocefálica. En el cuello, la vena yugular externa se une con la vena retromandibular posterior y desciende verticalmente para desembocar en la vena subclavia. En la parte anterior del cuello está la vena yugular anterior, que resulta de la unión de las venas superficiales provenientes de los trígonos submandibular y supraoideo, y esta desciende hasta unirse con la vena yugular anterior del lado opuesto para drenar en la vena subclavia. Por el lado de las fascias, la fascia cervical envuelve los músculos del cuello. Tiene tres láminas, una superficial, pretraqueal y prevertebral. Dentro de la fascia cervical profunda del cuello se encuentra la vaina carotidia y dentro de esta se encuentra el paquete neurovascular o yugulovagocarotidio, que, como su nombre lo dice, contiene la carótida común, el cuerpo carotidio, la vena yugular interna y el nervio vago. También entre estas fascias hay unos espacios, y el más importante en este caso es el espacio retrofaringio. Este se extiende desde la base del cráneo hasta el mediastino superior entre las vértebras T2 y T6. Tiene como límite anterior la fascia faringea o fascia visceral y como límite posterior la fascia prevertebral, como límite lateral la vaina carotidia, que son las que vemos en la imagen. Ya en los tramos de cuello es de utilidad clínica dividirlo en sectores llamados zonas de Monson. En cada zona se van a ubicar unas estructuras vasculares de la vía aérea y digestiva que se pueden ser lesionadas. La primera zona de Monson está comprendida entre la región del borde de las clavículas y el borde inferior del cartílago cricoides. Por aquí se pueden encontrar los vasos subclavios, las venas brachiocefálicas, el trayecto de las carótidas comunes, el arco aórtico, los ápices pulmonares, la tráquea, el esófago y las raíces nerviosas cervicales. En la zona 2 de Monson, que es en la que nos vamos a centrar, está comprendida desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. Aquí se pueden encontrar el trayecto de las carótidas, las venas yugulares, la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago, la médula espinal y la columna cervical. Ya en la última zona de Monson, la zona 3, está comprendida desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del hueso occipital. Por aquí se pueden encontrar las glándulas salivales, la parótida, las arterias carótidas internas, las venas yugulares, los pares craneales 9 y 12, que respectivamente son el glosofaringio y el hipogloso. La clínica va a estar orientada a una estructura que puede estar comprometida en un caso vascular, en las hemorragias
según el hematoma que se va a presentar a continuación. En caso respiratorio van a haber alteraciones de la voz y de la respiración, y en caso digestivo puede haber una salida de saliva o restos de alimento. Ya en la clínica del paciente hay que tomar en cuenta que ingresó en una IPS de primer nivel, su hora de ingreso fue a las 2:15 de la mañana, fue ingresado por medio de una patrulla policial y no presentó dificultad respiratoria, sin embargo, sí una sensación de pesadez en el cuello donde se situó el problema, el hematoma en este caso. Fue situado en una unidad de trauma en urgencias e ingresó con un aliento alcohólico. El paciente Jesús David Rodríguez Peralta es de sexo masculino de 21 años de edad, procedente de la ciudad de Cali, de religión católica y con un plan de aseguramiento de Confandi, categorizado como un fumador pesado y una historia clínica familiar de padre diabético. En cuanto a sus signos vitales de ingreso, presentó una tensión arterial de 130 por 80 milímetros de mercurio en rango normotenso, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, es decir, taquicárdico, indicios de taquicardia y una frecuencia respiratoria de 14 en rango normal. El nivel de saturación de oxígeno fue del 98%, siendo este dentro de los rangos normales y con un peso de 68 kilos de talla 1,72, generando así un índice de masa corporal de 23, que está dentro de los parámetros normales. En su examen físico positivo se encontró una escoriación en región temporoparietal derecha sin sangrado activo, una herida lineal de 3 centímetros oblicua en la zona 2 de Monson del hemicuello derecho a 2,5 centímetros laterales con respecto a la línea media. Lo más importante que encontramos fue una herida con sangrado activo moderado donde hay presencia de un hematoma perilesional pulsátil de 5 centímetros que ha ido aumentando de tamaño desde el ingreso del paciente. Se encontró también signos de nistagmos, probablemente debido al estado alcohólico con el que ingresó. En su examen físico negativo se descarta alguna afectación cardiopulmonar, ya que estuvo esta dentro de los parámetros normales. El paciente está orientado en tiempo, lugar y persona. No presentó algún déficit neurológico y su cuello es móvil y no rígido, siendo así que las estructuras musculares importantes no se ven afectadas. Ya al momento de categorizar el trauma del paciente, se tienen que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. Hay varias formas de clasificarlos, sin embargo, en este caso lo estamos clasificando por el mecanismo del trauma y según su grado de invasión en el cuello. En el mecanismo de trauma se pueden presentar heridas por arma cortopunzante, por arma de fuego o un trauma cerrado. En este caso, la herida del paciente fue causada por una herida de arma cortopunzante. Según su grado de invasión del cuello, eso se da si penetra o no el platisma. En caso de que no penetre el platisma, se llama una herida superficial. En caso de que lo penetre, es una herida penetrante. Puede haber casos también de heridas contusas donde no se ha afectado el integumento, pero sí las estructuras internas. En este caso, trazando una línea media y la zona 2 de Monson, podemos ver que según la epidemiología del paciente, se puede ver afectado principalmente la yugular interna y de ahí la carótida común, que vamos a explicar la epidemiología de cada uno de ellos más adelante. Ahora vamos a explicar la correlación clínica y la anatomía del paciente. Vamos a dar 3 diagnósticos. El primer diagnóstico es una sospecha de lesión vascular a causa del hematoma pulsátil expansivo. Las estructuras que posiblemente pueden estar afectadas en esta lesión vascular serían la vena yugular externa, la vena yugular interna y la arteria carótida común. En el segundo diagnóstico vamos a tener una lesión de la estructura de la vía aérea y va a tener un compromiso de la tráquea o la laringe. Esto se puede buscar en el examen físico por estridor laringio, tos irritativa, enfisema subcutáneo y algún patrón respiratorio y trastornos en la voz. En este caso podría ser por compresión de estructuras adyacentes que por lesión del propio tejido aéreo. Esto podría ser porque el paquete yugulovago carotídeo que está en la vaina carotidia se rompe el hematoma pulsátil y llega la sangre al espacio retrofaringio invadiendo las vías aéreas. En el tercer diagnóstico vamos a tener una lesión de la estructura de la vía digestiva que va a tener compromiso de la vía o el esófago. En la clínica se debe buscar salida de saliva por la herida, vómito con sangre, aire retrofaringio en la radiografía cervical. Esto sería por la misma situación del segundo diagnóstico. En la impresión diagnóstica 1 vamos a explicar más a fondo. En la imagen vamos a ver el paquete yugulovago carotídeo, donde vamos a encontrar la lesión de la arteria carótida derecha, que se presenta en un 7% de los casos de trauma penetrante de cuello. Esta arteria carótida derecha, como ya sabíamos, se origina en la bifurcación del tronco brachiocefálico por detrás de la articulación esternoclavicular. Vamos a tener la arteria vertebral, que solo se presenta en 1,3% de los casos de trauma penetrante del cuello. Vamos a tener lesión de vena yugular derecha. La vena yugular interna solo se presenta en 9%
90% de los casos en trauma penetrante de cuello, pero la vena yugular externa se ve más presente y creemos que en este caso está afectada. Para la segunda impresión diagnóstica se pueden ver comprometidas la tráquea y la laringe, esto debido a que se presenta un hematoma pulsátil, debido a la afectación de alguna de las estructuras vasculares, probablemente de la vaina carotidia, en el paquete yugulovago carotidio, razón por la cual la sangre saldría de esa porción de la fascia para drenar en el espacio retrofaringio. Esta es una situación que requiere de un diagnóstico y tratamiento rápido, ya que esto podría producir una obstrucción en la vía aérea. Por otro lado, esta es la razón por la cual el paciente describe una sensación de pesadez, ya que el espacio retrofaringio está acumulando toda la sangre en su interior y la sangre va a permanecer dentro de la fascia generando pesadez en esta área del cuello. La impresión diagnóstica 3, o sea que se ve afectada la faringe y el esófago, se explica por la misma situación que se ve afectada la tráquea y la laringe. Ya después de ver estos tres posibles diagnósticos, llegamos a la conclusión de que como hay un hematoma pulsátil, entonces hay un signo de certeza de que hay trauma vascular en las zonas de Monson, en su respectivo lado derecho, en donde se puede ver afectada la arteria carótida común derecha y o su bifurcación, ya sea la arteria carótida externa derecha o la arteria carótida interna derecha. Como el trauma es cercano a estas arterias, entonces no podemos descartar que también haya un daño en la vena yugular interna derecha, ya que se encuentra en el paquete yugulovago carotidio derecho. Tampoco podemos descartar la vena yugular externa derecha porque también se encuentra cercana a la arteria carótida común derecha. Es por esta razón que se debe remitir a la Fundación Valle de Lili para que se le realice una exploración quirúrgica cervical en donde se debe realizar una incisión longitudinal paralela al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo para ofrecer una mejor exposición de los vasos del cuello. En el tratamiento se puede realizar una cervicotomía, que es una incisión de las partes blandas del cuello que se realiza con orientación oblicua siguiendo el borde del músculo esternocleidomastoideo para luego realizarse una sutura vascular en el vaso afectado. También se puede realizar una embolización que se usa para detener el sangrado del vaso, o también se puede usar un injerto para reemplazar o esquivar la parte bloqueada del vaso sanguíneo. Si vemos que la lesión de la carótida es muy extensa, se puede realizar una ligadura de esta arteria. Por el tipo de trauma y la necesidad de un buen tratamiento, se inicia el traslado del paciente a la Clínica Valle de Lili. Para ese traslado hay que recordar una serie de protocolos que están en las resoluciones presentes en la diapositiva. Este fue el diálogo con el especialista. Buenos días, doctora Liliana Valladares. Me encuentro con un paciente de 21 años masculino quien ingresó el día de hoy tras presentar una herida por arma blanca en zona 2 del cuello, posterior a una riña con un familiar. El paciente se encuentra estable hemodinámicamente consciente, que al examen físico presenta una herida de 3 centímetros de longitud, ubicada a 2.5 centímetros de la línea mediana del cuello, en la cual hay un hematoma pulsátil y que se expandió desde su llegada. Por tal motivo, considero al paciente debe ser remitido a su institución para poder realizar estudios complementarios y definir las estructuras afectadas, ya que en mi institución no cuento con los recursos. En el momento se realizó la atención inicial del paciente, se monitorizó, se canalizó con solución isotónica, se realizó el lavado suave de las heridas, se administró toxoide tetánico por falta de la vacuna contra el tétano, se le suministraron analgésicos y se cubrieron las heridas para su traslado. De este caso se pueden sacar las siguientes conclusiones. El trauma de cuello representa entre el 5 y el 10% de las lesiones de trauma general. Las lesiones de la zona 2 de Monson son las más comunes y exponen de manera directa diversas estructuras, ya sean vasculares, digestivas, nerviosas o la vía aérea, que ponen en riesgo la vida del paciente. La zona 2 de Monson representa el 64% de los compromisos en cuello, que afectan muchas estructuras vasculares o la tráquea y el esófago. El trauma penetrante se define como aquel que atraviesa el platisma y evidencia diferentes signos. Los factores de riesgo, como el tabaquismo pesado o el consumo de sustancias psicoactivas, establecen un daño endotelial y afectan los procesos de coagulación y de cicatrización en el paciente y hace que la recuperación sea más larga. En los aspectos positivos podemos ver que trabajamos en equipo, usamos estos temas vistos anatómicos, los correlacionamos con un caso y encontramos nuevas terminologías y incentivamos el pensamiento analítico. Aquí ya presentamos los oradores y la correspondiente bibliografía.